Bueno, entonces estamos en la segunda parte de nuestro tema sobre el libre porte y el libre comercio de armas. Y en esta segunda parte lo que vamos a hacer es a responder a las preguntas o comentarios, ¿no?, que ustedes tengan. Así que Antonio levantó la mano, le damos la palabra, Antonio. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, muy buenas noches. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es cierto que, digamos, las armas de destrucción masiva, llámese biológica, química o nuclear, son inmorales y no tienen justificación de su existencia? Pero ante esta realidad o ante esta situación, no significa que no sean operables y siempre van a estar en constante desarrollo. O sea, uno ve que, digamos, tanto las páginas que la ranquean, como obviamente los planes, digamos, de defensa y de inteligencia de cada superpotencia, sobre todo, tanto utilizando una investigación privada o utilizando sus propias investigaciones, están enfocadas a desarrollar más, digamos, a ampliar su capacidad de destrucción y y digamos, ampliar el abanico de opciones, ¿sí? Razón por la cual, y bueno, tienen todo este tipo de mercado enorme cuando hacen también exposición de armas y ya lo están llevando a la cibernética y a lo digital y bueno, toda esta cuestión y también a ondas y bueno, un montón de escenarios que claramente no se justificaría la acción. ¿Cómo poder llevar esta teoría de la no ejecución de esas armas por su propia esencia inmoral en un mundo donde cada vez se desarrolla más ese tipo de armas y donde realmente es muy poco probable que se desescale? Porque cada acuerdo que intentan desescalar en términos de armamento nuclear es lo único que, en palabras de internacionalistas, es renovación de armamento. O sea, el armamento obsoleto de X década se guarda, se entierra o lo que hace, pero lo que se hace son acuerdos es de mejora de armamento. Entonces, estamos a una realidad que opera esa inmoralidad de esas armas y donde realmente cómo poder desescalar eso, que eso mueve primero un pocotón de dinero, de lobbies, y segundo, es muy poco probable que esa arma, aunque inmoral, deje de existir. Por consiguiente, ¿cómo poder lidiar con esa realidad? Pues lidiar con esa realidad, Antonio, es supremamente difícil. Precisamente eso es lo que nosotros estamos tratando de denunciar acá, ¿no? La gravedad enorme de la situación en la que nos encontramos hoy en día y especialmente en su dimensión histórica. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido un desequilibrio tal en las armas de las que disponen los poderosos y el resto de las personas. Nunca antes, nunca antes. Es decir, solía ser, entre comillas, relativamente fácil matar a un tirano. Hoy en día es muy difícil, porque el tirano, digámoslo así, está completamente institucionalizado. Ya no bastaría, digamos, con acuchillar al rey, ¿no? Para librarnos del tirano. Fíjense ustedes que si uno dijera, uno dijera, no, mire, ¿qué tirano es este tipo Biden? Y fuera uno y lo matara. ¿Y qué pasaría? Pues la vicepresidente asume el poder y la cosa sigue exactamente igual. Es decir, no se cambia nada, porque hay toda una institución que es la que tiene realmente el poder y que está funcionando y que tiene todos estos contratos de defensa, etcétera, y que están produciendo cada vez armas más destructoras, más peligrosas y, ojo, sin ningún tipo de responsabilidad. Supónganse Ese es ustedes, el por punto. ejemplo, que jamás sabremos, creo yo, jamás sabremos qué fue lo que pasó con el origen del coronavirus. Jamás sabremos. No hablemos del coronavirus para que no nos vayan a YouTube a eliminar nuestro video antes de que el canal tenga la posibilidad de crecer, ¿cierto? O sea, no hemos empezado a crecer y entonces ya no existimos en YouTube. Pero imaginémonos en un mundo completamente imaginario donde estos estados o estos laboratorios les da por crear un virus, como dice usted, armas biológicas y cosas de este estilo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la responsabilidad? No hay ninguna responsabilidad. Mira, aquí no hay ninguna responsabilidad. Aquí los que han cargado con los daños de esto que está ocurriendo es el ciudadano de aquí. Pero los responsables no hay ninguno. Ni los va a ver, ni van a pagar. Entonces, ojo, esto es muy difícil. Y lo único, ojo,
Lo único que podemos hacer nosotros en esta situación de indefensión, y no es poca cosa, pero tenemos que empezar por ahí, especialmente tenemos que empezar por denunciar la naturaleza criminal del Estado. Es decir, no es cierto que el Estado sea un medio idóneo para nuestra protección. Es todo lo contrario. El Estado es una institución que garantiza nuestra absoluta indefensión y cada vez estamos en una peor situación de indefensión. Es que al final el tema es de la realidad política, ¿no? Hoy en día nos creemos la época más libre en la historia del planeta y somos la época de mayor servidumbre. La prueba es lo que estamos viviendo, es decir, si esto que nosotros estamos viviendo, donde estamos reducidos a la voluntad de los poderosos, estamos pendientes a ver si nos van a dejar salir de nuestras casas o no, en donde ya en Austria, ojo con esto, para usted poder salir de su casa tiene que estar vacunado. Si usted no está vacunado, usted no puede salir de su casa. Si nosotros no caemos en cuenta de las implicaciones de lo que tiene una institución que detenta el monopolio de la fuerza, pues no vamos a poder hacer nada. Es decir, la única manera es educando a las personas y esperando que esta educación cambie la opinión pública, a saber que la opinión pública deje de ver en el Estado una institución que nos puede defender y al contrario es la principal agresora que existe hoy en día, en especial a través de ¿qué? De las armas que el Estado produce. Repito, ¿quién produce misiles? ¿Quién produce bombas? ¿Quién produce armas biológicas? ¿Quién produce estas armas tan terribles? No son los criminales de la esquina, no son las bandas de asaltantes en Agua Blanca, en Cali. No, son los estados quienes tienen los recursos para producir estas armas tan malvadas y los contratistas del Estado. Entonces, es necesario empezar a denunciar esto y que se empiece a ver esta gente como lo que son, criminales. Son criminales los que hacen parte del Estado y son criminales también los contratistas que trabajan en la producción de armas nucleares. Son unos criminales y hay que verlos y denunciarlos como tales. Son gente que no merece ningún tipo de respeto y merece todo nuestro desprecio. Eso es muy importante. Hay que empezar a producir ese cambio. Hay que producir, y no es fácil. No es fácil. Ojo, no es fácil. Y no es fácil precisamente ¿por qué? Porque estamos en completo estado de indefensión. Precisamente porque estábamos en ese completo estado de indefensión, es que cada día más los poderosos se atreven a ¿qué? A ir más lejos, a ir más lejos y a ir más lejos. ¿Quién se hubiera imaginado a unos poderosos en los años 50 del siglo pasado hacer lo que nos hicieron a nosotros? Hubiera sido inimaginable. Ya nosotros no lo hicieron. ¿Quién se hubiera imaginado ver cómo todos los periodistas están con el tema de la verdad oficial? ¿La verdad oficial? O sea, estamos en la Unión Soviética donde hay verdad oficial. Fíjense, en Colombia nosotros tenemos en relación con el proceso de paz, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se llama el La Comité de la Verdad Comisión de la Verdad. Oficial? ¿Cómo es que se llama? La Comisión de la Verdad. La Comisión de la La Verdad. O Comisión de la sea, Verdad. la Comisión de la Verdad es un órgano político que va a definir la historia verdadera de la guerra en Colombia. Ustedes saben lo que significa eso para la verdad. Bueno, ¿por qué se puede hacer eso? Porque estamos indefensos, porque nosotros no podemos decir, ¿saben qué? No, nos aguantamos esta vaina. No podemos hacer eso. Estamos a merced de ellos. La única forma que hay que hacer es denunciándolo, Antonio. Y ojalá pudiera decirle, y podemos hacer otra cosa más. No podemos. No podemos. Lastimosamente Ahora, no podemos. Ahora sumarle a bien, perdón, esto, Santiago, pero dale. ojo, al final, y esto es lo importante, la razón por la cual el Estado puede hacer lo que hace es una cuestión de ideas. Hay una opinión pública que cree que eso debe ser así y que eso la protege. Bueno, tenemos nosotros que cambiar esa opinión pública. O sea, al final el poder del Estado no descansa en sus armas, sino en unas ideas. Por eso todavía tenemos esperanza. Si no, era para apague y vamos, apague y vamos. Todavía hay un chance. Hay que trabajar en eso. Lo estamos intentando, todos aquellos que amamos la libertad. Sí, Santiago. Gracias. No, sí, complementando lo que estás diciendo sobre este último punto, pues digamos la estrategia, como hemos dicho en Academia Libertaria, es de largo aliento y es finalmente dedicada a moldear o remoldear la opinión pública.
nadaríamos pues pensando de forma cortoplacista, pensando en que esta cuestión se va a solucionar, no sé, haciendo elegir libertarios en, qué sé yo, Congreso, ministerios o consejos, no sé qué, de juventud. O sea, eso definitivamente son estrategias pues que si bien, digamos, tienen algo de valor, la pelea es mucho más de largo aliento y es moldear finalmente la opinión pública. Pero todo No, lo y que no es acaba de que decir Santiago, Luis, y es que no es que no se haga eso, ¿no? Que se haga eso, pero sí, lo no, que que va a se haga, cambiar claro. realmente la sociedad no es eso, o esas personas que queden elegidas a esos puestos van a poder hacer poco si no hay a la par un cambio en la opinión pública. Ahí está, ahí es donde tiene que ir la mayor cantidad de esfuerzo. Ahora bien, entonces, a todo lo que acaba de decir Luis Eduardo, yo le sumaría es que, o sea, sí es el Estado, pero fíjense que esta cuestión se da es en un contexto de Estado democrático, donde justamente la agresión por parte de un poderoso ya no es, como lo era, digamos, en el gobierno monárquico, su asunto privado, sino que es una cuestión finalmente cuyo costo puede, no solamente puede, sino que sistemáticamente exterioriza. Y cuando la agresión se dirige hacia otra persona, no es finalmente hacia otro poderoso, entre otros, es finalmente hacia todo un pueblo. Finalmente, porque la cuestión también de ese otro estado de defenderse también es capaz de ser, el costo de defenderse es capaz de ser exteriorizado. De ahí que exista la posibilidad de impunemente producir un medio de defensa como una bomba atómica que no haga ningún tipo de discriminación respecto a hacia quién va dirigida. Es un fenómeno que se da justamente en el Estado democrático. Y Santiago, eso que estás diciendo es muy interesante, porque imaginémonos nosotros por un instante, ¿no? Que tuviéramos un rey y que ese rey quisiera tener bombas nucleares o armas biológicas. ¿Quién aceptaría eso? O sea, sería bastante fácil incitar a una revolución. Pero como nosotros vivimos bajo la ilusión democrática de que el poder es de todos, fíjense ustedes, nosotros considerábamos a estos reyes del pasado, y con razón, los teníamos por tiranos, con razón, porque lo eran. Pero comparen ustedes los poderes y las armas de las que dispone cualquier presidente del presente. Estos reyes del pasado eran nada o poco más que nada en comparación a los presidentes de hoy en día. Es decir, si nosotros hacemos un listado del catálogo de poderes que tiene un déspota como Iván Duque, ¿no? Y las armas de las que dispone, y las comparamos con el rey de España, no hay duda quién es el mayor tirano de los dos. Y no hay duda en qué situación había mayor servidumbre y esclavitud, ¿no? Ningún rey de la antigüedad, o ningún rey del pasado hubiera podido establecer una cuarentena tan déspota y tiránica como la que han establecido los presidentes y jefes de gobierno de las democracias. Precisamente porque la democracia permite la ilusión de que el poder los tenemos todos. Pero no pasa de ser una ilusión. Ni ustedes ni yo tenemos poder alguno, y el poder lo tiene una pequeñísima élite que lo utiliza en beneficio propio, para cada día ser ellos más ricos, cada día tener más poder y cada día ellos estar mejor y más armados. Por eso no debe sorprendernos lo que vemos todos los días, y por eso están tan felices de que están pudiendo ellos controlar, ¿no? La producción de ciencia a través de las universidades públicas, porque entonces ellos controlan el argumento supuestamente científico. Y cualquier persona que se presenta con una opinión disidente, equivocado no, ese no es el punto, se presenta inmediatamente como una noticia falsa. Estamos en una situación bien difícil, ¿no? Y con eso no quiero, que nos desilusionemos, pero sí que tengamos claro cuál es la tarea. Pregunta Diego, ¿qué indicadores podrían soportar los resultados de aquellos países que permiten el porte de armas? Diego, yo te digo, esos indicadores no es difícil buscarlos, hay gente que se ha puesto a estudiar eso. Sin embargo, yo te soy sincero, a mí esos indicadores me parecen, digamos, al final muy relativos. Me parecen muy relativos, y que el argumento uno no lo puede basar en esos indicadores. Te voy a explicar por qué. Porque uno podría, por ejemplo, decir, vamos a suponer, vamos a inventar, uno podría llegar y decir, no, mire, los indicadores de cualquier país, no, en Texas son muy buenos porque allá se permite el porte de armas, entonces fíjense ustedes que no, que lo bueno que es eso, ok, listo. Pero sería imaginable, por ejemplo, que esos indicadores fueran mejores en un país completamente socialista. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que no me extrañaría
que los indicadores de seguridad, por ejemplo, de robos o de asesinatos, fueran muchísimo mejores en la Alemania socialista que en Texas hoy en día. No me extrañaría, yo apostaría a que fueron mejores, es decir, a que en Alemania socialista en el año de 1975 hubo menos asesinatos por 100.000 habitantes que los que hay hoy en día en Texas. Yo me atrevería a decir eso, ¿no? Y hubo menos robos que los que hay hoy en día en Texas, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, en ese entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? ¿Que es preferible un sistema socialista para tener mejor seguridad? No, porque es que el punto no es ese, porque el punto es que puede haber gente que sea más violenta. Nadie está discutiendo eso. Es decir, hay gente más irresponsable y más bruta y puede utilizar las armas peor. Y en ese sentido, con libre porte de armas, habría sociedades más pacíficas y otras más violentas. Eso, ¿quién va a discutir eso? ¿Quién va a discutir eso? El punto no es ese. El punto es de qué manera podemos nosotros defendernos, defender nuestra libertad y nuestros derechos de mejor manera. Ese es el punto. Y el punto es que, por ejemplo, pudiera ser que no hubiera mucho asesino ni mucho ladrón en la Alemania socialista, pero aquellas personas vivían bajo la completa sumisión de una dictadura insoportable. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que esos datos pueden tener un valor y se puede presentar el argumento, pero al final creer que nosotros con esos datos es el argumento central o la razón por la que no, porque pues al final al cabo esos datos pueden ser relativos, ¿no? Y habría que ver, digamos, cuál es la condición y todo. No digo que no se hagan esos estudios ni que no sean importantes, pero pues nosotros sí queremos presentar ese el argumento de fondo, y el argumento de fondo es que eh, hace parte de nuestros derechos naturales el defendernos. Y en ese sentido, las armas tienen una función en el marco de ese derecho natural, independientemente de lo que sea, ¿no? Y puede ser que uno se imagine una sociedad estatizada completamente, donde incluso no hay criminales y donde no hay asesinatos, no hay robos, pero donde estamos a merced de la criminalidad mayor que la del Estado. Ese es el punto. Es decir, o sea, los únicos criminales que existen, los únicos ladrones y asesinos que existen, no son las bandas criminales, sino que hay unas mafias mucho más poderosas y mucho más temibles, que es, por ejemplo, los estados. Y de esos, si no cabe defensa alguna, a menos que haya libre mercado y libre porte de armas. No sé si entiende un poco, digamos, la situación, Diego. Santiago, sí. Sí, sí, para ser un poquito ponernos un poco más técnicos con la Ah, pregunta bueno. de Diego. Que yo sepa, Diego, no hay indicadores como tal, o sea, indicadores como puede ser, por ejemplo, el PIB respecto de, digamos, de la riqueza de un estado. Lo que sí hay, es más, me atrevo a decir que en este caso nadie ha producido un indicador que nos pueda dar fe, digamos, de la correlación positiva que hay o de la relación de causalidad que hay entre una variable y la otra. Lo que sí hay finalmente son, digamos, sets de datos, sobre todo particularmente en los Estados Unidos, en Alemania también conozco un par, donde muestran pues que no hay una correlación significativa, ni siquiera una relación de causalidad entre prohibición de armas y disminución digamos, de crímenes violentos con armas de fuego. Hay sí, finalmente, sí, lo que sí hay son, digamos, particularmente en Estados Unidos son las que yo conozco, sets de datos donde se muestra que a mayor porte de armas, entonces menos tiroteos en las escuelas, que es algo en lo que, digamos, las personas que hacen estadísticas se han fijado últimamente en los Estados Unidos. Pero, digamos, siguiendo lo que acaba de decir Luis, si bien son interesantes estos, digamos, especies de juguetes mentales históricos finalmente, lo son meramente como ilustraciones de discusiones de fondo como las que tratamos de dar acá. Es decir, esos sets de datos, por ejemplo, no significan absolutamente nada sin una teoría sólida, por ejemplo, acerca de la economía de la prohibición y acerca, digamos, de los incentivos, de los costos, de los beneficios que podrían enfrentar los agentes del mercado estando en vigencia una prohibición del porte de armas o la concesión de un privilegio monopolístico. Ahí mi consejo, pues, y estoy seguro que Luis estaría de acuerdo, es si bien estos sets de datos y estas correlaciones son interesantes, no significan o no tienen ningún significado si no contamos con una teoría suficientemente sólida que nos dé sentido a esas estadísticas. Desde la escuela austríaca finalmente no es que, digamos, rechacemos los datos ni mucho menos, solamente los tomamos es como meras ilustraciones de lo que teóricamente ya habríamos explicado. Y como dice Luis, estos sets, digamos, de datos y esas correlaciones y relaciones de causalidad
pues digamos, son relativamente fáciles de distinguir. En Estados Unidos, sobre todo, hay dos artículos del 75 que suelen ser, digamos, muy citados incluso hasta ahora. Uno de la Universidad de Wisconsin y creo que un año después por Harvard, pues donde muestran que, digamos, no hay ninguna correlación positiva entre digamos, las dos, lo que llaman ellos variables. Es decir, no es que aumenten los homicidios cuando aumenta el porte de armas, sino todo lo contrario, de hecho. Entre otras cosas, Santiago, yo quisiera adicionalmente decir otra cosa, porque ese tipo de estudios, fíjense ustedes, estarían poniendo la causalidad en un hecho externo que es un arma y no Buen en, punto. en la acción humana, es decir, que hay seres humanos con deseos que quieren hacer cosas. Es decir, digamos, la fuente causal, llamémoslo así, de la violencia en el mundo no es que yo tengo una cosa, ¿no? Inerte y material que es un arma. Son los deseos que yo tengo de hacer cierta cosa. Entonces puede haber, por razones que vaya usted a saber cuáles son, que yo desconozco, sociedades en las que hay gente más violenta y más asesina que otra. Pero eso no es culpa de las armas, eso es culpa de la gente. Y por eso cuando hay gente asesina y matona y cosas de ese estilo, pues hay que lidiar con ella y castigarla. ¿Sí me explico? Y precisamente la mejor forma de defendernos de aquellos que no quieren vivir en sociedad, sino que quieren salir a agredirnos, es permitir que haya ¿qué? La posibilidad de defendernos, ¿no? Y el primer paso es el que quiera entrenarse y comprar un arma, puede hacerlo, y también tuviéramos la libertad de contratar nuestra propia seguridad, cosa que hoy el Estado impide o prohíbe de todas las maneras posibles. Entonces, al final, fíjense ustedes que ese énfasis en el arma, como si la causa de la violencia o la causa de las muertes fuera el arma, no tiene que, mire, cuando alguien quiere matar a alguien, por ejemplo, aquí en Europa, en Alemania es muy común, ¿qué ocurre? Sale un tipo enloquecido y empieza a chuzar a la gente. Y a veces chuza 3, a veces chuza 4, a veces chuza 5. No sé si viste el último caso, Santiago, en un tren. El tipo se montó y empezó a chuzar gente en el tren. Con un Y cuchillo. hace Entonces, unos años en vamos a prohibir los Berlín, cuchillos, porque usted con un cuchillo de sí, cocina sale y hace eso. Entonces, vamos, que prohibido los cuchillos. Yo no puedo tener cuchillos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alemania ocurrió un caso que es completamente aterrador de un hombre, sí. o sea, yo no puedo expresar esto, o sea, un hombre lleno de maldad en su corazón. El tipo al parecer quería suicidarse y el tipo estaba en la plataforma del tren y él, ¿qué fue lo que hizo este desgraciado? Este desgraciado lo que hizo fue que había una señora con su hijito de 5 años y lo que hizo fue que en un instante le agarró el niñito a la señora y se le tiró al frente del tren. ¿No? Entonces, fíjense, cuando alguien quiere, o sea, entonces, ¿qué hacemos? Prohibimos los trenes, prohibimos las plataformas, prohibimos las estaciones de tren. No, o sea, aquí, o sea, digamos, el punto es que en el mundo hay gente que quiere cometer maldades y la causa de estas maldades es las personas y sus deseos. No son las armas. El problema no son las armas. Las armas son un medio que puede ser utilizado correctamente y legítimamente. O sea, hay que poner, digamos, el énfasis no en el arma, sino en las personas. Los que están cometiendo los crímenes son las personas e intentarán cometerlos con o sin armas o buscar las armas. ¿No? O bueno, los casos que ha habido de gente que coge camiones, ¿cierto? Y atropella gente. Es decir, si uno quiere matar gente, uno encuentra un arma para realizar, digamos, las matanzas, porque el problema no son las cosas, el problema son los deseos. Y en ese sentido, entonces, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué? Cada uno encerrado en, en un cuarto de colchones y uno no puede salir. Esa es la única forma, ¿no? O vamos a cada uno vivir en una finca, ¿no? De X cantidad de hectáreas, completamente aislados, en solitario, y nadie puede entrar cada uno a la finca de otro. Bueno, ese es el escenario de una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, donde en un planeta tenían un número muy reducido de personas, cada uno tenía una gigantesca finca y cada persona vivía aislada en esa finca sin contacto con ninguno del otro. Entonces así no había ningún crimen. Bueno, esos escenarios, ¿no? de locura y bastante inhumanos, pues son a los escenarios que llevaríamos si queremos eliminar, si no entendemos que el problema de la violencia y la agresión no son las cosas, sino la voluntad humana. Sí, Natalie. Bueno, yo solamente quería decir respecto a eso que yo antes, cuando leí tantas noticias sobre los tiroteos en Estados Unidos y los peladitos que tiroteos en escuelas y no sé qué, pues yo me oponía. Yo decía, no, ¿cómo es posible que usen armas aquí? Pero
realmente lo he entendido a medida que he ido estudiando y con la presentación de ustedes dos. Me ha parecido espectacular esta clase, me ha gustado mucho, lo he entendido tanto de manera política como de manera económica y claro, yo me he dado cuenta que es lo mismo que como cuando yo defendía los computadores. A la final no es el arma es una herramienta, el computador es una herramienta y efectivamente quien le da el buen uso o el mal uso somos nosotros. Entonces, sí, y cuando hablaron sobre lo de los restaurantes, se me ocurrió colocar un tuit ahorita mismo diciendo, bueno, en ese mundo donde habría un restaurante lleno de personas que pueden tener armas y otro que no tienen armas, ¿a cuál irías tú? Y luego, ¿a cuál iría un ladrón a atracar? Es verdad, es Sí. verdad, es Ahora, verdad, y en esa cada cual misma línea, decidiría. sí, en esa misma línea de argumentación, Natalie, fíjate que o sea, lo que está diciendo es sumamente importante y es la razón por la cual, digamos, cualquier política de prohibición directa o indirecta, pues como con la concesión del privilegio monopolístico sobre las armas, está llamada a fracasar. Porque como dice Luis, digamos, un arma no es en sí, un arma de fuego no importa su tamaño, bueno, digamos, obviamente excluyendo las armas nucleares, no importa su tamaño, no es en sí mismo agresiva. Es la acción humana que asigna ese medio a un curso de acción. Y en ese sentido, digamos, prohíben las armas y finalmente, como está dirigida la prohibición a la oferta, pero no tiene ningún sentido dirigirla a la demanda, no afecta en lo más mínimo la estructura de incentivos que tiene la gente en la mente para defenderse. Y si está justamente sumamente costoso acceder a un arma de fuego, pues los agentes finalmente son racionales y asisten digamos, empiezan a buscar sustitutos. O sea, si uno lo que quiere es matar espectacularmente y están prohibidas las armas de fuego, pues sencillamente como pasó en Berlín hace unos años, uno toma un camión y se mete a un mercado navideño y mata a una gran cantidad de personas. O Sí, a sea, mí, digamos, o sea arma una bomba, digamos, con cierta facilidad, con elementos que se pueden comprar, que son de libre venta, digamos, en un supermercado, y uno arma algo para que explote. O sea, si uno lo que quiere es matar espectacularmente, a la hora de la verdad, cualquier sustituto digamos, se puede asignar eficientemente ese curso de acción. sí, a mí me parece que lo más coherente sobre la adquisición de un arma es simplemente que la persona cumpla con unos requisitos y con unas evaluaciones psicológicas y ya, hasta ahí, porque hasta ese punto es donde debería existir un control. Aparte de eso, pues no, que sea algo completamente libre porque total, si nos quitan las armas, nos quitan la libertad para defender. Ojo, y Natalia, eso que estás diciendo, yo quisiera añadir dos cosas. Yo quisiera resaltar de una parte el ejemplo que acaba de poner Natalie Santiago de los computadores, que Natalie te va a decir, me va a robar ese ejemplo, de ahora en adelante voy a seguir poniendo ese ejemplo, porque es muy claro. Es decir, los computadores hoy en día pueden ser un arma. Sí, pueden ser un arma en el sentido donde yo intento defender mi computador de ataques externos. Imagínense ustedes que nosotros la única seguridad en los computadores fuera, digamos, los antivirus que produjera la policía. O sea, que estuviéramos nosotros reducidos para proteger nuestros computadores de los ataques externos única y exclusivamente a los antivirus que produce la policía. Bueno, estaríamos fregados. Estaríamos fregados. Mucho no podríamos estar ahorita conectados haciendo esto, ¿no? Pero adicionalmente, fíjense ustedes que en efecto, hoy en día los computadores pueden ser un arma terrible. Es decir, hoy en día una persona puede robar mucho más y ser un mejor ladrón, y si los ladrones fueran inteligentes, intentarían robar a través de los computadores porque pueden robar mucho más y sin riesgo alguno, ¿no? Y sin embargo, a ninguno se le ha ocurrido, no, el problema son los computadores. El problema son los computadores. Bueno, Eliminemos y prohibamos los computadores. Entonces, me parece un ejemplo muy bueno, que voy a seguir poniendo, porque ahí, digamos, pone en el centro que el problema no es el computador, el problema es la persona, y el problema sería establecer un monopolio, por ejemplo, los antivirus. Entonces, muchas gracias por ese ejemplo, no, porque de hecho te iba a comentar que pues lo que es la comunidad educativa de profesores, sobre todo en primaria y preescolar, pues ellos sí hicieron un gran alboroto a la hora de la salida de los computadores, las tabletas y todo esto, y decir y enfrascarse en lo negativo que era para los niños y lo negativo, y yo por ejemplo lo defendí mucho porque yo he dejado a mi hijo que utilizara el computador desde pequeño. Entonces yo le coloqué un Windows que era no sé qué mágico, algo así, escritorio mágico, que era un Windows especial para niños.
el día de hoy mi hijo tiene 12 años y hace edición de videos. Entonces, es el uso que le está dando. Yo nunca lo he dejado a él suelto y siempre estoy pendiente de lo que él está haciendo. Una diferencia es sus papás que, bueno, totalmente se descuidan y entonces, claro, puede ser perjudicial y puede pasarle algo malo a ese niño sin supervisión. Entonces, pero el computador o la tableta como tal no son malos. Y, por ejemplo, en ese sentido, fijémonos en el caso que ponía Santiago ahora, que es la segunda parte que quiero saltar, que es el tema de las responsabilidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de Berlín, en donde hubo un hombre que se robó un camión, ¿cierto? Ese fue el que se robó, ¿no, Santiago? Ese fue el caso del que se robó el camión. Bueno, hubo un caso de estos que hubo, por ejemplo, estos ataques con camiones, hubo uno donde se robó el camión, llegó y se metió pues al mercado navideño. Imaginemos eso en un mundo libre donde hay relaciones contractuales. ¿Qué pasa con el dueño de la calle? Donde su servicio de seguridad no se dio cuenta que se están robando un camión. Es decir, habría unas responsabilidades y así podríamos ir estableciendo quiénes son los responsables en esa cadena de relaciones contractuales, de mutuas obligaciones, y habría quién pagaría por esos hechos. Podríamos asignar responsabilidades, ya sea responsabilidades respecto a los actos cometidos deliberadamente o también responsabilidades por ineptitud, que también implica una responsabilidad. Es decir, pagarían los costos los responsables. Hoy en día pasan ese tipo de cosas y los responsables no pagan. No hay responsabilidad. Eso es al final también, digamos, lo que digamos, ocasiona esta situación, ¿no? Es decir, los responsables no pagan, no pagan. Antonio. Vale, profe. Profe, una pregunta como abogado del diablo. Yo entiendo el argumento y completamente de acuerdo. Yo sí estoy, desde siempre he transmitido que va en relación a la legítima defensa. Digamos, de ahí se deriva realmente, y obviamente la situación es, digamos, restaurar el orden natural. Entonces, y que realmente el arma sea focalizada, no sea un arma, lo que hemos claro, entendido que sea arbitraria o abstracta, o sea, cualquier persona. Sin embargo, cuando uno, y por eso digo como abogado del diablo, muchos argumentos de cuando uno le comenta esto a personas que es de una vez, porque es uno de los argumentos más sensibles socialmente hablando, digamos, me acuerdo una vez que los amigos de Jennifer y OLC hicieron una presentación de eso y yo invité a varios amigos, o sea, nada libertarios, sino en general de la universidad, vengan, y todos me dijeron, salieron asustados por el tema del porte de armas. Decían, no, es que la sociedad aquí es muy caliente y asumirían lo que estamos ahorita hablando del baño de sangre. Claramente lo veíamos en relación a la línea del profesor Santiago y de la responsabilidad individuales y del móvil. Si uno quiere cometer un homicidio, evidentemente uno, no importa si está prohibida un arma de fuego, pues uno va a utilizar otra, sea el carro, sea lo que sea, un destornillador, un cuchillo, un martillo, un hacha, y lo va a ejecutar. Pero lo que, digamos, el argumento que la contraparte, por decirlo así, esgrime, es que si tuviéramos como una, digamos, una propensión a las armas de fuego, por ejemplo, que estuviera abierto, y que aunque la persona no tuviera el móvil de asesinar, ¿sí? La tiene por su defensa, la tiene en el carro, la tiene pues en la moto, bueno, sí, está en su trabajo normal. El punto es que, y eso sí, pues lamentablemente suele pasar, y el argumento donde ellos esgrimen es, en cualquier momento uno se le sube la sangre a la cabeza. Entonces, como en cualquier momento se puede subir la sangre a la cabeza, y es muy probable que con eso, por decirlo así, ejemplo, si uno tiene un tipo de arma no letal, un taser, cosas así, o bueno, algo no tan esto, una pistola de balín, bueno, un equivalente no letal. Entonces, como que uno tiende, o simplemente el hecho de estar como indefenso, por ejemplo, en un choque de carros o algo así, y uno no tiene algo, uno como que la misma realidad de no tener como una herramienta, uno como que se calma, por decirlo así. El hecho de tener esta herramienta letal, pues lo va a hacer uno más propenso a, si la va a sacar, entonces se sube más, digamos, la discusión y puede llegar a un escenario pues, de desastre, y que hasta uno mismo se arrepentiría después. Entonces, no obviamente aclarando, digamos, en los móviles, cuando ya la persona per se quiere hacer el daño, como sea, lo va a conseguir. Pero en este caso la gente lo argumenta es con ese pavor, decir, no, es que, y usualmente dicen que me parece un error esa generalización, pero como que dicen, es que nosotros los colombianos somos muy
calientes y vamos y terminamos haciendo cualquier cosa, en una rumba, en un bar, en cualquier situación, una mal mirada, cualquier cosa, pues es muy probable al tener un arma, pasen esto. Y de por sí uno muchas veces conoce esos casos, qué pasó aquí, qué pasó. Entonces, claro, como al tener un, digamos, yo se lo di, por ejemplo, en un webinar a Paloma, que ella decía, es que a mí me asustaría ver que en un Éxito o en un Dollar City, no sé, ya haya una venta de cualquier tipo de armas. Entonces, no, yo eso no jamás lo permitiría. Eso no puede ser posible porque yo no quiero una sociedad de que todo el mundo en cualquier cosa, pues entonces se dispare por cualquier eventualidad. Entonces, ese argumento digamos, lo mantiene y es la justificación más fuerte. Y sí, digamos, yo que soy defensor del libre porte de armas y tenencia, a veces me cuesta como contraargumentarlo. Entonces, no sé qué se puede plantear al respecto. Gracias, profe. Gracias. Bueno, entonces, Antonio, fíjate, vamos por partes. Primera parte, que ya lo dijimos. En la manera como usted presenta el argumento, pero que no es usted, digamos, estos hipotéticos contradictores, vuelve y juega. Se está poniendo el centro, fíjense usted, en el arma. Es decir, no, uno se pone caliente, pero al final es el arma. O sea, la razón por la que yo digamos, rienda suelta a mi calentura es el arma que yo tengo en la mano. No, no, no. El problema es la calentura. Muy bien. Entonces, y hay que poner el énfasis ahí. Pero digamos, es simplemente una aclaración para decir. Segundo. Ojo, aquí nosotros, fíjense ustedes, estamos operando con una creencia muy profunda y muy fuerte, y precisamente por eso muy difícil de refutar y de legitimar, y sin embargo lo que hay que hacer. ¿Cuál es esa creencia profunda? Que monopolio de las armas y la consecuencia de ello, que es el individuo de a pie desarmado, significa paz, significa seguridad. Y lo que hemos tratado de demostrar nosotros hoy en día es que eso no es verdad. Esa creencia representa una idea falsa, porque el monopolio de las armas y el individuo de a pie desarmado no implican paz, sino que implican, por el contrario, absoluta y completa indefensión, y al contrario, la legitimación para que los criminales, ya sea el criminal independiente de la esquina, ya sea los criminales organizados en gigantescos estados, puedan cometer todas sus fechorías sin responsabilidad alguna. Entonces, obviamente ir en contra de esa creencia es muy difícil, porque esa es la manera como nosotros pensamos hoy en día. Es el punto de partida, ese es nuestro punto de partida, y ir en contra de eso no es fácil. Y por eso nosotros como libertarios tenemos que ser conscientes de algo. Nuestras ideas en mucha gente las ahuyenta. No podemos hacer otra cosa que decir la verdad y confiar en que con el tiempo, ir presentando nuestros argumentos y tratar de ser coherentes, pues vamos a ir ganando más personas. Pero eso no tiene otra solución, porque estamos enfrentando una creencia muy profunda. Ahora bien, adicionalmente, quisiera poner ya otro ejemplo que tiene que ver con la calentura. Olvidémonos de las armas de fuego. Olvidémonos de las armas de fuego. Y lo invito a usted a que se remonte 2000 años en el tiempo. Y vámonos a la ciudad de Roma, una ciudad muy populosa, ¿no? E imaginémonos un bar en la ciudad de Roma, esos sitios donde la gente iba y tomaba trago, un prostíbulo, alguna cosa de esas. Y imaginemos nosotros que a un romano de aquellos le daba una calentura. Y entonces el romano, ¿cierto?, sacaba su espada o su daga para acuchillar a aquel persona contra la cual quería, digamos, desahogar su calentura. ¿Qué iba a ocurrir ahí? Que el otro también tenía una daga, que todos los que estaban ahí tenían una daga. En otras palabras, fíjense usted que es mucho más probable que uno controle esa calentura si uno sabe que uno no es el único que tiene una daga o un cuchillo con que atacar a otro. Pero la situación de hoy en día es que incluso vamos a decir que el ciudadano de a pie bueno, que tiene un arma, sabe que si le da una de esas calenturas, lo más probable es que los demás que están a su alrededor no tengan ninguna. Y por lo tanto es más fácil que esas calenturas lo dominen a uno y uno saque el arma y ataque a los demás y haga lo que usted está diciendo. Ahora bien, incluso en esa situación, el problema no es el arma. El problema es el irresponsable que no puede vivir en sociedad porque no es capaz de controlar sus calenturas. Un hombre que no es capaz de controlar sus calenturas y le da rienda suelta a sus deseos irracionales de violencia,
es un hombre que no puede vivir en sociedad. Y por lo tanto, el problema no es el arma, el problema es que ese hombre reciba el castigo que merece. ¿Ya? Y es un problema de justicia, porque esas calenturas, vuelve y juega, el problema no son las armas, sino las calenturas. Usted le pone una calentura y asfixia a la otra persona. Es decir, un ser humano, un hombre, puede estar, por ejemplo, y eso ocurre mucho, ¿no? Le da una calentura, le da un ataque, ¿cierto? Y va y ¿qué hace? Y agrede a la esposa y la mata. O bueno, en estos días, fue en Bogotá, ¿dónde fue que pasó? Que hubo un desgraciado que le prendió candela a la esposa, que le echó no sé si fue un aceite o qué fue lo que le echó y luego le prendió candela. ¿No vieron esa noticia tan horrible? No había ningún arma, fue una calentura de este hombre. Y ahí el problema es que este hombre es un criminal. O sea, el problema no es, el problema no es, entonces, no sé usted me entiende, el problema no son las armas. El problema son las calenturas, y aquel que no sea capaz de controlar sus calenturas no sirve para vivir en sociedad. Entonces es un problema de justicia. Y eso siempre va a pasar. Ojalá y viviéramos en un mundo donde todos los seres humanos son capaces de controlar sus calenturas y sus rabias. Sería un mundo mejor. No es el mundo en el que vivimos, lastimosamente. Y la solución, vuelve y juega, a ese mundo no es el monopolio de la fuerza del Estado. Porque ¿qué hacemos si le da una calentura al que puede oprimir el botón de lanzar una bomba atómica? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Si la calentura le da esa a Biden, o la calentura le da a un general del ejército. ¿Qué hacemos ahí o qué? Sí, complementando lo que dice Luis, pues es que finalmente, o sea, muchas de esas digamos que está, en el hipotético caso donde estemos hablando de una persona con un arma y, digamos, sufra una de estas, digamos, mentadas calenturas, pues, que está mencionando Alfonso, digamos, Antonio. Pues finalmente es que, digamos, en la situación actual, los costos de esa calentura finalmente no se interiorizan, no se internalizan, digamos, enteramente por aquel que, digamos, tiene la calentura y actuando de acuerdo a su calentura utiliza un arma de fuego para agredir, por ejemplo. O sea, finalmente porque va a la fija, por así decirlo. O sea, las demás personas no se pueden defender de esa calentura. O sea, finalmente, ¿con qué va a pagar esta persona? Probablemente no con su vida, sino, o sea, si, digamos, su calentura es efectiva y efectivamente mata a alguien, digamos, con la cabeza caliente, pues su peor castigo en el sistema actual en el que vivimos será la cárcel. O sea, no enfrenta, digamos, el prospecto de un costo suficientemente alto como para decir, las criaturas cuestan. Y la disciplina del mercado de evaluar sus acciones a partir de los beneficios y costos que traen cada una de ellas, digamos, ese mecanismo no opera en este caso. Porque es que la víctima está indefensa, justamente. Sí. No sé si se entiende un poco mejor, Antonio, digamos, ese argumento. Es decir, nosotros como libertarios tenemos que ser conscientes que en la presentación de algunos temas, como por ejemplo no en todo, es decir, si nosotros, por ejemplo, habláramos de libertad de empresa, no sería un tema, incluso, digamos, los mayores enemigos de la libertad de empresa, fíjense ustedes, por ejemplo, que un tipo como Petro jamás dice que él está en contra de las empresas. Él lo que dice es, lo que él diría es que estamos a favor de la libertad de empresa, siempre y cuando las empresas cumplan con su función social. Claro, con el nombre función social elimina la libertad de empresa, pero digamos, él abiertamente no negaría la libertad de empresa. Yo he oído, por ejemplo, a Roy Barreras decir que es que él está a favor del libre mercado. Entonces, fíjense ustedes que ya como libertarios hay ciertas ideas que ni siquiera es fácil que los políticos quieran contradecir. Ahora, con sus acciones y con lo que dicen después, como cuando se dice propiedad privada, pero con función social. Ese función social tiene el objetivo de eliminar la propiedad privada. Es decir, o sea, justificar que el Estado puede hacer cualquier cosa respecto a la propiedad privada. Pero nadie dice, estoy en contra de la propiedad privada, digamos abiertamente. Es decir, en Colombia nadie dice, ningún político dice como proyecto de campaña, yo quiero eliminar la propiedad privada, o yo quiero ir respetar más la propiedad privada. Ninguno lo hace. Todos lo hacen, pero no lo anuncian. Porque de todos modos, entre la gente hay una concepción de que la propiedad privada es una institución socialmente beneficiosa. Entonces hay ciertas cosas que a nosotros libertarios nos queda, digamos, más fácil hablar de ello, y nos queda también más fácil mostrar cómo, cuando se habla de función social, hay una incoherencia. Si usted habla de función social de la propiedad privada, lo que está es negando la propiedad privada. Y entonces muestra uno eso es más fácil. Y normalmente la gente a veces entiende esos temas a través de ese tipo de asuntos que ya en la opinión pública ya se ha ganado un espacio. Oh, y esto no era fácil. Hace 100 años, en la opinión pública, defender la propiedad privada hubiera sido bien difícil porque había la convicción, incluso entre la mayoría de los economistas,
que el comunismo era una manera más eficiente de producir. Ojo con esto, que nuestra situación no es la misma de la gente que está en el año 1920, por ejemplo, en la que estaba Mises. Cuando Mises discutía en contra del socialismo, lo que Mises estaba diciendo es que la gente creía que el socialismo era una manera más eficiente de producir. Es decir, que el socialismo producía más riqueza que el capitalismo. Ya nadie sensato afirma eso. Ya nadie sensato afirma eso. Entonces, hemos ganado ya en la opinión pública un espacio. Ahora, hay unos temas que siguen siendo muy difíciles porque cada vez tenemos que ir avanzando. Uno de esos temas que no es fácil es el tema, por ejemplo, de el monopolio de la fuerza del Estado y su relación directa, por ejemplo, con el libre porte de armas o el libre comercio de armas. Es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil. Sin lugar a dudas es un tema muy difícil. Y hoy en día, digamos, se plantea también la cosa a veces de manera equivocada, porque la gente piensa que cuando uno habla de libre porte de armas o libre comercio de armas, es que significa que no hay reglas. No, sí hay reglas. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo es que esas reglas no las pone el Estado. Me explico. Piensen ustedes por un instante en el caso de Uber. En el uso de Uber, ¿acaso no hay reglas? ¿Acaso no hay un contrato entre quien toma el servicio y lo presta? ¿Acaso hay reglas? El servicio está regulado. Lo que pasa es que las reglas estas no provienen del monopolio del derecho del Estado, que es diferente, pero reglas sí hay. Bueno, lo mismo sería con el comercio de armas. La gente dice, no, es que por ejemplo, en Estados Unidos se discute mucho, por ejemplo, de si se puede exigir los antecedentes o no se pueden exigir los antecedentes, cosas de ese estilo. Y la discusión es si esa regla se establece pues a nivel federal o bueno, cosas de ese estilo y si al establecer eso se está violando el tema de las enmiendas constitucionales, bueno, toda esa cosa. Pues que ahí está mal planteado el tema, porque el punto es que en el mercado libre las empresas ponen esas reglas. Supóngase usted que yo soy una empresa productora de armas, supóngase. Incluso yo como empresa productora de armas necesito contratar seguridad. Supóngase eso. Y supóngase entonces que yo a la hora de ir a contratar seguridad, voy a contratar una empresa de seguridad que me vigile mi fábrica, etcétera, 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 que en caso de que alguien me demande, me ofrezca unos tribunales, bueno, todo lo que pudiera ofrecer las distintas empresas de seguridad. Yo voy allá y entonces la empresa que me brinda seguridad me dice, mire, sí, yo le brindo a usted, digamos, ese servicio de seguridad, pero es que usted en su contrato cuando usted vende armas, usted no exige que a la persona que le está comprando armas tenga ciertas características, que haya hecho unos cursos, que demuestre esto, que demuestre lo otro, y entonces usted es un riesgo muy grande, a usted la puede mandar mucha gente porque le anda vendiendo armas a cualquiera. Cambie sus contratos y yo le vendo un servicio más barato, si no su servicio es así. Entonces, por ejemplo, habría en esas relaciones contractuales, fíjense, un deseo, por ejemplo, los productores de armas de decir, mire, yo le vendo armas solamente a ciertas personas que me demuestren eso, yo llevo un registro de cada arma, etcétera, cosa que si se necesita una investigación judicial, saber quién disparó el arma, podemos rastrear a quién le pertenece. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que la regulación, nosotros como libertarios no estamos en contra de las reglas, los contratos establecen las reglas de ordenación de los hombres. El punto es que lo que nosotros no estamos de acuerdo es con el monopolio de la regulación y que nosotros no tengamos la posibilidad de decir, ¿saben qué? Yo no quiero esa regla. Fíjense, el problema no es si un dueño de un restaurante hoy en día, por ejemplo, si un dueño de un restaurante decide que a su restaurante solamente entran personas vacunadas. Ese no es el problema. El problema es que hoy en día obligan a todos los dueños de restaurantes a lo mismo. Y nosotros no tenemos la libertad de escoger. ¿Quiero ir a un restaurante donde solamente entran vacunados o no? ¿Quiero un restaurante donde entran solo no vacunados? ¿Quiero entrar a un restaurante que es mixto? Esa decisión no es libre. Esa decisión no es libre. Y lo que nosotros decimos es que cada dueño, cada persona es quien tiene el derecho a tomar esa decisión. Ese es el punto de la libertad. No que no hayan reglas, sino que haya libertad a la hora de establecer esas reglas y que nos obliguemos a la que nosotros voluntariamente no queremos obligar. Entonces, por ejemplo, yo voy a los restaurantes donde, voy a inventar, yo soy una persona loca que creo que estas vacunas las produce el mismísimo demonio y me parece que si uno se pone una vacuna de esas, tiene nanobots que me van a enloquecer. Yo creo esas locuras, listo. Y entonces yo solamente voy a los restaurantes donde entra gente que no está vacunada. Pero ¿por qué no voy a poder hacer yo eso? ¿Y por qué no voy a poder yo tener estas creencias? ¿Por qué me van a obligar a mí a creer otra cosa? Ese es el punto de la libertad.
Y si no entendemos eso, entonces pues no estamos entendiendo de qué es lo que va aquí la cosa. Es respetar al otro, es tratar al otro como una persona libre, independiente, ¿no? Y respetarle eso incluso cuando yo creo que el otro está equivocado y cuando actúa de manera insensata. Incluso en esos casos, siempre y cuando no sea agresivo, lo respetamos. Lo respetamos. Ese es el punto de la convivencia humana. Y de hecho ese es el punto como nos tratamos nosotros normalmente con nuestros amigos. Fíjense que si uno tratara a los amigos como el Estado lo trata a uno, nadie podrá ser amigo de nadie. No, nosotros nos respetamos e incluso cuando un amigo hace algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo y que nos parece malo, nosotros respetamos a nuestro amigo y quizá intentamos convencerlo y persuadirlo de que no piensa así, de que está equivocado, pero no como se hace hoy en día, que es a la fuerza. Entonces ya ahorita vamos, ¿cada cuánto nos vamos a tener que vacunar? ¿Cada 6 meses? ¿Quién se está enriqueciendo con eso? ¿Quién está ganando plata? ¿Quién está aumentando su poder? Son las preguntas que no se plantean. ¿A quién beneficia eso? Entonces, o sea, yo espero que nosotros entendamos las implicaciones de lo que hay acá y en segundo, simultáneamente ser sinceros. Presentar estos argumentos no son fáciles porque estamos enfrentando unas creencias muy profundas y sin embargo es necesario refutar esas creencias y deslegitimarlas. No hay una respuesta fácil, Antonio, no la hay. No sé si Santiago quiera añadir algo o para darle la palabra a Luis. No, no, adelante. Listo, entonces Luis Pavón. Sí, buenas noches para todos. Miren, muy interesante la respuesta que se da frente a este tipo de argumentos, pero también para que el compañero tenga un punto de partida y es que uno tiene que entender que esto es una posición también jurídica y legal, ¿sí? Donde se define, como usted bien nos lo han mencionado a lo largo de la clase, qué es un arma, ¿sí? Cuál es que es un medio, que no es un fin, pero también muchos de los argumentos están contemplados en la misma jurisdicción colombiana, cuando en el decreto de ley 2535 de 1993, ¿sí? donde pues, decreta los principios generales del porte, uso y fabricación de las armas. Y a partir de lo que uno se entera o de lo que uno conoce en este documento, uno puede ver que muchas de esas respuestas a las que estamos hoy aquí, el Estado colombiano, quizás el actual, no quizás el gobierno actual, sino el Estado como organización y como, digámoslo, corporación política en la historia ya ha venido legislando sobre esto. Entonces ya está determinado cuáles son las armas que son de uso privativo de la fuerza pública. Ya está determinado cuáles son las armas que son de uso de particulares, bajo cuáles son las condiciones que estas armas se pueden utilizar, cuáles son el tipo de armas que puede utilizar un ciudadano, que puede tener en su casa. Entonces uno tiene que empezar este debate, no solamente mantenerlo en el ámbito, digámoslo, filosófico de lo que creemos que puede ser, sino ir a consultar la legislación colombiana. Entonces mire que ahí ya hay una serie, digámoslo, de elementos de orden empírico y jurídico que no nos quitan la posibilidad, ¿sí? Ahora, la justificación con la cual están restringiendo y no están permitiendo el acceso a este tipo, o no permitiendo el acceso, sino no divulgando esta información para sustentar el porte de un armas, es precisamente las oleadas de violencia que ya está en nuestra idiosincrasia y en el inconsciente colectivo del colombiano, ¿sí? Que es otra cuestión ya y es muy particular del Estado colombiano. Pero ojo, por su historia política y económica que va muy unida a la violencia y precisamente al uso de las armas como mediador político. Pero ojo, porque si alguno de los que estamos aquí quisiéramos obtener un arma y pudiéramos y cumpliéramos las condiciones que ya están estipuladas por ley, la ley no tendría cómo negarlo. Ahora, todo este tipo de inconvenientes de orden ya particular pues corresponden a las dinámicas de la sociedad a la que se aplique pues la ley. Entonces hay que entender que aquí quién puede tener un arma, ¿sí? De manera legal, ¿sí? Pues cualquier ciudadano puede tenerla. Ah, pero ¿quiénes pueden portarla? Entonces esto va aumentando unos costos, esto también va dirigido a un tipo de sociedad, a un tipo de vida. Es que en Colombia se prohibieron las armas por el fenómeno político armado que es el paramilitarismo. ¿Sí? Entonces eso es un factor que se tiene por lo cual no podemos contratar seguridad privada porque se prohibió hasta hace poco, porque constitucionalmente se podía contratar y eso es una justificación. Pero como apareció el fenómeno paramilitarismo mediando el escenario político, pues entonces se tienen que tomar otras medidas.
Uno, dos. Mire que hay que entender pues que quiénes somos como colombianos, qué es un colombiano y quién es un colombiano. Son otros elementos de orden filosófico, sociológico, que entran a la discusión, pero en términos prácticos y legales, pues nosotros podríamos acceder al arma, al porte, a la tenencia. Ahora, el porte ya es otra condición, porque sí, nos podemos calmar en la calentura y todo el cuento, pero hoy en día el que saca un arma es el que tiene un respaldo también jurídico. Entonces, son cositas para que le vamos sumando también como a la conversación y a la idea de no creer que es que también no sea otros gobiernos, otras personas no han pensado esto y no le han brindado esa posibilidad al colombiano. Lo que pasa es que no estamos precisamente en una democracia de partidos, sino una democracia personalista y en una democracia impositiva, donde pues una sola persona que asumió el monopolio de la violencia y la supo utilizar, montó unas reglas y un juego político que se salió de control y eso ha mediado la libertad de los ciudadanos de poderse defender. Ya ahí estamos en total indefensión. Pero como ciudadanos, en ese aspecto jurídico, ahí está el decreto y no lo dice. Ahora, otras son las armas de fogueo, ¿no? Que llaman, o las armas traumáticas. Esa es Perdón, otra Luis, condición. yo sí te quisiera interrumpir porque no entiendo tu comentario. O sea, es decir, ¿podrías como resumir, ¿no?, la Sí, o pregunta o sea, el en comentario cuestión más es que concreto? en Porque términos, estás ya demasiado largo y la verdad lo que siento es que todo lo que estás diciendo es, digamos, una contradicción de lo que Santiago y yo hemos presentado. Entonces quisieras que no, o presentaras sea, el argumento más concreto. listo, ok, entonces a partir de lo que acabemos de mencionar de las leyes, ¿sí? No podemos desconocer, no es como una contraargumentación, sino que es como para complementar la discusión de que como sujetos libres, estamos con la posibilidad jurídica en un estado como el colombiano para defendernos, ¿sí? Porque tenemos todo el derecho desde lo que ustedes han expuesto, pero también hay un aval jurídico que desconocemos, que no hemos utilizado o que ha sido monopolizado por los gobiernos para coaccionar la legítima defensa de los ciudadanos, porque hoy la legítima defensa de los ciudadanos se llamaría paramilitarismo, o mire la gente de bien. Entonces no es un contraargumento, ¿no? Es como demostrar que el sujeto en la libertad de la organización del Estado podría acceder, pero que es coaccionado por los mecanismos de control, como los gobiernos. Ok, pero es que eso que estás diciendo, Luis, yo sí quisiera, digamos, aclarar algo. El hecho de que si yo sigo ciertos procedimientos y cumplo con ciertos requisitos que al final me permitirían a mí, quizá, si un funcionario así lo quiere, entregarme un arma en las condiciones, obviamente, que lo establece el mismo Estado, eso no es libertad. Precisamente esa es la contrafigura de la libertad. Imaginemos lo siguiente para que entiendan lo que yo estoy diciendo. Supongamos, por ejemplo, ¿no?, que yo dijera lo siguiente. Fíjense, yo soy muy libre de viajar a donde yo quiera. Soy muy libre, tengo una enorme libertad. ¿Qué significaría eso? Que yo sin pedirle permiso a nadie, sin cumplir ningún requisito, yo salto y me voy. Ahora bien, ¿qué sucede si yo digo, no, para yo ir de Cali a Bogotá, tengo que llenar unos formularios ante la alcaldía, sin cumplo con los requisitos de lo que la alcaldía considera que es una justificación para viajar de Cali a Bogotá, la alcaldía me va a dar el permiso para viajar de Cali a Bogotá, y luego pues puedo viajar en aquellos transportes que también el Estado ha definido cuáles sean y así sucesivamente. Ninguno de nosotros consideraría que eso es libertad. Eso no es libertad precisamente. Eso es la ausencia completa de libertad. Si yo para comprar un arma tengo que pedir permisos, si para vender un arma en Colombia solamente se puede producir armas Indumil, nadie más puede producir armas en Colombia. Es un monopolio absoluto en la producción de armas. Eso no es O libertad. Libertad es que el importarlas. que quiera montar una empresa sin tener que pedirle permiso a nadie pueda ponerse a producir armas y vendérselas a quien quiera. Y cualquiera, sin permiso alguno de nadie, poder ir y comprarlo. Eso es libertad. Si yo tengo que ir al Estado a pedir permiso, si es el Estado el que define quién puede producir, quién puede vender, quién puede tener, y yo cumplo todos los requisitos que el Estado en su magnanimidad me pone para yo poder tener un arma, eso es precisamente la contrafigura de la libertad y la definición de la ausencia de libertad. Eso no es libertad. O sea, yo lo comprendo, profe, yo lo comprendo así.
pero es que es allí donde yo no me quedo, porque ustedes bien lo han mencionado, que este camino libertario, ¿sí? Es de largo aliento. Entonces, si es de largo aliento, lo que usted está planteando, y pues como ahí sí yo acuso de que llego un poco tarde a la discusión, y es lo que pues he ido comprendiendo. Si ustedes me dicen que esto es una cuestión de largo aliento, esa posibilidad o ese análisis es un análisis, digámoslo, explicativo, ¿sí? Desde el orden reflexivo. Pero si vamos al ordenamiento dentro de lo que nos corresponde a la época, a este momento actual, el conocer esa posibilidad de como ciudadano yo poder dar ejemplo de seguir unas normas en un país con un contexto como Colombia, no en un país como contexto de largo aliento, donde quizás podamos a largo aliento entender los factores que estamos poniendo en tela de juicio para que sea libre las armas y que cualquiera las pueda fabricar. Entonces uno tiene que entender que como, digámoslo, una tarea libertaria sería respetar esos estamentos de ley, ceñirse a esa norma, aún No, sabiendo que no justamente, es Luis, discúlpame que precisamente te libertad interrumpa. para No, dar no, ejemplo de lo que se debe hacer con un arma para eventualmente en esta carrera libertaria que es de largo aliento, poder que las sociedades puedan decir, mire, yo puedo hacer esto, venimos con una trayectoria, pero no se trata de entender el libre porte de armas como una medida como muy inmediata a una solución de violencia inmediata o delincuencia inmediata, porque no es no, una pero ojo, solución Luis, es que discúlpame que te interrumpa, pero justamente en este caso, o sea, el llamado, o sea, el deber libertario en este caso es justamente denunciar el marco jurídico actualmente vigente de porte de armas como un bloqueo institucional para poder ejercer la libertad. Llamar a un libertario, llamar a las personas a que sean libres observando las reglas pues, del porte de armas como están diseñadas hoy en día en Colombia. Justamente lo que hicimos, y particularmente lo que hice yo, fue, por así decirlo, tipificar o identificarlo en el actual régimen jurídico colombiano, cómo existe en vigencia y está operando una restricción, una forma de intervención del Estado en la vida de las personas, de tal forma que hay una prohibición indirecta al porte de armas. Hay un monopolio y hay un sistema de concesión de licencias para poder portar armas. Y mal haría un libertario en decir como, miren, es que a la hora de la verdad, el ejemplo que yo propongo es seguir esas reglas. Porque es justamente, o sea, esa recomendación resultaría justamente en sean libres, pero no siéndolo, por así decirlo, lo cual es justamente un contrasentido. Pero es que aquí no se trata de una postura filosófica, sino práctica y funcional a lo que se busca a largo aliento. Sí, Pero o sea, Luis, yo no podría, perdón, mire, Pero yo sí, no yo no podría Luis, entiendo, Luis, yo no entiendo Luis, eso. perdón un mira, segundo. O sea, yo no entiendo cómo sometiéndose, digamos, al poder del Estado, cómo a través de ese sometimiento vamos a terminar liberándonos de él. Yo esa parte práctica es la que yo no entiendo. no, profe, es que no Yo es tampoco, yo no someterse, entiendo. mire, no se llama someterse, no se llama, o sea, aquí yo creería que ya podría ser una cuestión de interpretación y puede ser que ahí me esté equivocando, yo esté comprendiendo mal, pero no se trata someterse cuando yo, digámoslo, acepto, sino ese libre, esas negociaciones, meterme con la de ustedes para salirme con la mía. Es que una cosa es la táctica y otra es la estrategia. Por eso, explícame cómo, sin transformar y sin denunciar como ilegítimas e injustas estas normas que establece el Estado, ¿cómo, o sea, no entiendo cómo, sin denunciarlo, sin decir, ese monopolio es injustificado, no hay libertad, los colombianos no tenemos la libertad para defendernos, no tenemos la libertad para portar armas, no tenemos libertad para comerciar armas y necesitamos urgentemente esa libertad. ¿Cómo sin decir esto, es decir, simplemente sometiéndonos a las leyes que hay, estos decretos y cosas que has citado, cómo estratégicamente eso va a permitir eliminar esos decretos y eliminar esos monopolios? No entiendo. Es que precisamente ahí es donde entra en la práctica el vivir lo que significa portar armas, ¿sí? Como ciudadanos. Es que la historia reciente de Colombia, pues esta jurisdicción también es muy nueva.
Entonces, como esta jurisdicción es muy nueva y el respaldo histórico e interpretativo que tenemos es que las armas son malas porque están asociadas a la política y se han venido asociando a un tipo de factores, pues por eso es que el Estado pues ha recurrido a este monopolio. Mire la tradición que viene de la policía, los años que trae la policía, cuando antes eran unas policías, digámoslo, de orden liberal, de orden conservador. Entonces, todos este tipo de factores históricos, políticos y económicos, pues han llevado a la sociedad colombiana a asumir estas normas que esta sociedad contemporánea no ha vivido ese porte de armas que de pronto nuestros abuelos justifican o nuestros adultos entienden y que nosotros lo heredamos, ¿sí? Porque ellos lo vivieron o lo asumieron o lo conocemos. ¿Por qué? Porque ahora precisamente es todo lo que ustedes Luis, explican. no, Luis, Borrar esa sinceramente, Luis, jurisdicción, perdón, mira, te por eso es que interrumpo, aquí no, termino, no, déjame terminar. sí, pero es Borrar que esa concreta, porque jurisdicción. no, estamos en que los abuelos y estamos en que yo no sé qué cosa y no entiendo, No, es no que aquí es entiendo donde ese voy. paso Borrar práctico. esa jurisdicción, borrar la jurisdicción legal de la nada y que cualquier ciudadano hoy en día, bien sea yo, bien sea ustedes, con todo lo que hemos analizado, diga, es que mire, yo voy a producir granadas mediados por unos contextos, pues no sería de un orden libertario o liberal, sería una manera irresponsable de asumir precisamente estas ideas. ¿Por Bueno, qué? Porque lo primero estaríamos es que dando una habría que decir libertad es a que que cualquiera con los impulsos. las granadas harían parte de esas armas que son ilegítimas y que no está justificado producir. Es decir, sería injusto producir granadas porque las granadas son un tipo de arma que no permite discriminar al agresor. Precisamente las granadas no distinguen. Es que Entonces, ahí es donde las está eso de la granadas libertad, ¿ve? es injusto que cualquier persona, y el Estado incluido en esto también, produzca granadas. Es que es precisamente esa la cuestión. Cuando yo derogo esa legislación para asumir una total libertad, pues dejo a esa libre interpretación, no en el orden filosófico de lo que significa ser humano, sino en lo que significa ser colombiano en un contexto donde la violencia tiene una propia definición. ¿Sí me voy haciendo entender? Es No. que no podemos, no, yo no no entiendo, podemos yo me muero la pena, pero yo no puedo entender nada, Luis. O sea, yo de verdad no entiendo cuál es tu punto. Es decir, Yo y tampoco. Mi especialmente no punto es que entiendo uno cómo. puede defender uno puede defender la tenencia de las armas en un país como Colombia, alegando precisamente pues todo lo que nosotros decimos, todo lo que ustedes han planteado como argumentos. O sea, esa tenencia, el que yo pueda, digámoslo en el punto del argumento, hasta poder fabricarlas, que yo lo pueda hacer, pero que yo lo pueda aportar y hacer uso en el contexto de una sociedad como la nuestra y derogar eso una total libertad, sí, pues es lo que yo considero un poco irresponsable, porque mi punto era precisamente dotar al compañero de ese argumento jurídico de por qué como colombianos podemos hacerlo, ¿sí? Podríamos hacerlo y podríamos defender la postura de tenerlas. El porte es otra cuestión. Ese es mi punto. Sino que cuando Bueno, ya de pronto... Luis, perdón, te voy a interrumpir en algo porque yo creo pues que de verdad has tenido el tiempo suficiente para expresar tu opinión con la mayor claridad. Te hemos permitido hablar largamente y yo sinceramente no entiendo cuál es el aspecto práctico del que estás hablando. Es decir, no entiendo cómo someterse a la legislación estatal y respetar esa legislación estatal es un medio para liberarse de ella. Sigo sin entender cómo es ese medio práctico. Sin embargo, yo sí digo dos afirmaciones. La primera afirmación es que nunca la liberalización crea una condición peor que la que había antes. Es decir, eliminar las restricciones, obstáculos y prohibiciones que hoy en día existen jamás nos llevaría a una peor situación. Nunca. Pero lo más importante de todo, ¿no? Y es que yo quiero aquí ser muy claro en esto. La principal amenaza en contra de nuestra seguridad, es decir, el principal agresor a nuestra persona y a nuestros derechos, no es la criminalidad cotidiana, es el Estado. Es el Estado. Y en lo que estás diciendo, no ves en el Estado al principal agresor. No ves en el Estado al principal agresor, que es lo que principalmente cambiaría al cambiar nosotros y liberalizar el tema de las armas. Ojo, es que el principal agresor es el Estado.
Te lo voy a poner de esta manera. A mí, personalmente, gracias a Dios, yo creo que soy uno de los pocos colombianos, o bueno, no sé qué tanto, de pronto mucho, no sé, pero a mí, afortunadamente, a mí y a mi familia, no hemos recibido hasta ahora ninguna agresión de parte ni de las FARC ni de los paramilitares. Nosotros no hemos sido víctimas de ellos. En mi caso personal, a mí solamente en la calle me han robado una sola vez. Siendo estudiante, cometí el error de, por querer respetar los paraderos de los buses cuando no había Transmilenio en Bogotá. Todavía, bueno, no se había Transmilenio, pero no estaba, digamos, estaba en la Caracas, eso en la séptima, no había nada de estas cosas. Y yo, por querer respetar las reglas de la ciudad, me paré en el paradero del bus. Estaba esperando un ejecutivo, ahí en la séptima con 61 en Bogotá. Y me paré obviamente en el paradero y el paradero no tenía luz. La luz estaba al lado, en la otra esquina, donde me hubiera podido parar, el bus hubiera parado ahí, pero yo por respetar me paré ahí y pasó un señor y me robó. Y me robó mi reloj y me robó, fue muy amable, no se me robó la billetera, se me llevó nada más los 20.000 pesos que tenía en ese momento en la billetera y no tenía nada más. O sea, el único ladrón que me ha agredido a mí me ha robado 20.000 pesos y un reloj, que era también un reloj muy barato pues, que yo tenía. Ese señor no me volvió a robar, ese ladrón no me ha vuelto a robar y afortunadamente no me ha vuelto a robar nunca nadie más. Pero el Estado colombiano me roba todos los años. O sea, si yo pongo en una balanza quién ha agredido más contra mi propiedad, ha agredido mucho más contra mi propiedad el Estado colombiano. No solamente eso, no solamente eso. Quien me encerró a mí por 6 meses en mi casa en Colombia, en Cali, fue el Estado colombiano. Quien encerró a mis hijos sin dejarlos salir fue el Estado colombiano. Quien destruyó mi proyecto de vida, porque esto tú no lo sabes, pero yo me demoré casi 10 años en poder regresarme de Alemania a Colombia. Fue muy difícil hacer esto cuando uno lleva viviendo tanto tiempo en un país, regresarse a Colombia, porque yo quería vivir en Cali, en mi ciudad, y tenía una serie de proyectos en Cali, en mi ciudad. Y quien destruyó mis iniciativas empresariales que estaba empezando a hacer, quien me causó unas pérdidas enormes económicas y en mi vida, que me obligaron a regresarme a Alemania y tener que replantear completamente mi vida, no fueron los criminales de la esquina, no fueron las FARC tampoco, no fueron los paramilitares, fue el Estado colombiano. Es decir, quien más ha agredido contra mi persona, mi libertad y mi propiedad, y creo que la mayoría de los colombianos, es el Estado colombiano. Y en ese sentido, someterme a él y a sus reglas no es algo que vaya a mejorar absolutamente nada, sino que me va a poner, como estamos, en esa completa indefensión. El mayor agresor. Comparen ustedes, por ejemplo, imaginemos por un instante la capacidad de crear un virus y por error o deliberadamente dejarlo en libertad en el mundo y causar tantos daños. Comparen esa capacidad de quién lo puede hacer con la de una banda de criminales de Agua Blanca, con todos los malvados, asesinos y que puedan ser. La capacidad de maldad y de injusticia de estos criminales es mínima, mínima, comparado a la capacidad de injusticia, de violación sistemática de los derechos que tienen los estados. En otras palabras, si usted a mí, Luis, me pone a escoger con quién quiero lidiar, si con asaltantes o con el Estado, yo prefiero lidiar con asaltantes, porque con los asaltantes me puedo intentar defender. Podría pagarle a alguien que me defendiera. Del Estado quedo indefenso y esa indefensión ante la que estoy ante el Estado empieza por la prohibición que tengo de tener armas, la prohibición que hay en el libre comercio de armas y que el Estado no tendría ese poder si pudiéramos nosotros producir armas libremente, comprar armas y vender armas libremente y tener armas libremente sin tener que pedirle permiso a nadie. Eso le quitaría un enorme poder a la capacidad, ¿no?, de abuso de parte del Estado, ¿no? Entonces, para mí eso es claro. Y yo sé que estas ideas no son fáciles. Yo sé que no son fáciles. Pero de ahí no se sigue que no sean verdaderas y que el camino para transformar al Estado no es sometiéndose a su legislación. Ahora bien, miren, yo reconozco que yo no voy a desobedecer la legislación del Estado, porque no me gano nada con eso. Pero yo voy a tratar de denunciar esa legislación como lo que es, un acto criminal, ¿no? Y el principal agresor hoy en día a los derechos de las personas no son los asaltantes, es el Estado colombiano. Es nuestro principal agresor.
Y eso para mí es importante que quede claro. A ver, Luis, pone, le voy a mencionar de esta forma quizás coloquial. Meterse con la de ellos para salirse con la de la libertad, encantó la práctica, va evidenciando nuevas necesidades, problemas que van llevando a la discusión y derogación. Pero eliminar de tope esto causaría una pelea no desde la cotidianidad del delincuente común, sino una guerra política, precisamente por la imposición de la fuerza y asociación de manera voluntaria. Yo sí creo que en el contexto del país no es conveniente robar un león de sopetazo. Bueno, tenemos una diferencia en el sentido de lo que sería conveniente o no. Es decir, yo no creo, o sea, yo creo que eliminar y derogar esta legislación de sopetazo, como está diciendo usted, sería lo más conveniente. Ahora, en la práctica eso no va a ocurrir. La práctica, si se desmontara esta legislación, se daría gradualmente. Pero el hecho de que ocurra gradual no significa que no fuera conveniente hacerlo más rápido. Pero sí sería una disminución parcial y paulatina, estoy de acuerdo. O sea, en la práctica, la eliminación de estos monopolios se daría gradual en la medida en que va cambiando la opinión de las personas, pero sería más conveniente una eliminación rápida, ¿no?, de esto. Ahora bien, hay que denunciar, y yo jamás llamaría, por ejemplo, yo jamás llamaría libertad a que para yo tener un arma tengo que pedirle permiso al Estado. Esa es precisamente la definición de la ausencia de libertad. O sea, yo simplemente lo que diría, eso no es libertad, eso es la ausencia de libertad. Ahora bien, el que quiera tener un arma para defenderse, pues tiene que cumplir con esas reglas hoy en día e intente cumplirlas. Ahora bien, yo, por ejemplo, fíjense ustedes, probablemente si viviera en un mundo libre, yo incluso en un mundo libre yo no tendría un arma porque no me siento que yo sé, o sea, no, eso no es lo mío, pero sí me gustaría poder pagarle a alguien de pronto que me pudiera defender, a una compañía de seguridad, a quien yo le pueda exigir, reclamar en el caso de que no me defiendan, y eso, yo sí quisiera tener esa posibilidad, así como yo de pronto no sé cultivar café, sino que yo le compro una empresa que produce café, el café. Bueno, de la misma manera, en un mundo libre puede hacer lo mismo. Yo ni hoy en día quiero tener un arma, yo no sé usar un arma, no quiero aprender a usar un arma. No sé cómo explicar, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, Andrés. Hola Luis y hola Santiago. He estado atento, pero no había podido hablar. Mira que yo sí entiendo a Luis Pavón, porque me pasó ayer con Juanita Cataño que teníamos precisamente este mismo debate del porte de armas, de la legítima defensa, y casi que es una pregunta o una refutación calcada lo que está diciendo Luis. O sea, en el 99% de la gente que hablo, siempre de alguna forma salen este tipo de argumentos que casi que nos volveríamos un caos por el contexto, la cultura colombiana, somos violentos. Entonces, eso es algo que me parece muy, muy importante y yo escucho a Luis atentamente y ahorita ustedes como lo están refutando porque creo que es un ejercicio muy bueno porque esto es algo que cada vez que lo discutamos se va a presentar y siempre nos mandan, no, es que si estuviéramos no sé, en Estados Unidos, si estuviéramos en Suiza, si estuviéramos en otra parte, es que estamos en Colombia, somos violentos, tenemos esto. Entonces, creo que hay que evidenciar realmente lo que vos estás diciendo, de identificar quién es el principal agresor y por qué realmente pues, no es tan así de que nos vamos a volver el lejano oeste, porque es que somos colombianos y si como colombianos nos dan la libertad de usar armas, entonces nos vamos a matar todos contra todos. Entonces creo que ese es el punto de lo que quiere decir Luis. Bueno, pero en ese sentido, Andrés, voy a decir dos cosas. La primera cosa, acerca del lejano oeste, hay un artículo muy bueno que se llama, en inglés, El no tan salvaje oeste, ¿no? El no tan salvaje oeste, que de hecho lo que demuestra es que el oeste fue una cosa bien organizada, donde se respetaba bastante la justicia, precisamente porque había esa libertad en las armas. O sea, contrario a lo que presentan en las películas, esa visión, digamos, del salvaje oeste, es una versión literaria y artística del cine, más no lo que ocurrió en la realidad. Ese artículo es muy bueno, se los recomiendo. No sé si Santiago de pronto podría buscarlo a la carrera al PDF y lo compartir mientras yo digo lo contrario. Perdón, Santiago, que te pongo esa tarea. Si pudieras buscarlo rápidamente y compartirlo, les recomiendo la lectura de ese artículo. Es excelente ese artículo de cómo las instituciones que surgen en libertad, porque toda la conquista del oeste fue una conquista en ausencia de Estado y fue una frontera de libertad. En ese sentido de instituciones libres en la producción de defensa y en la aplicación de la defensa, que es un tema muy interesante de cómo ocurre eso.
Pero en segundo lugar, Andrés, y esto es muy importante, vamos a tomarnos en serio el argumento. Vamos a tomarnos en serio el argumento. Que la cultura colombiana, porque obviamente nosotros no somos daneses, una gente, cierto, elegante, alta, blanca, flaca. Nosotros no, nosotros somos una gente fea, gorda, borracha, que nos gusta pues ser irresponsable. Los daneses son una gente muy bonita, muy respetuosa, obedece mucho, ¿cierto? Planean tal, y rubios, obviamente eso influye. En cambio, nosotros somos una gente pues del trópico, ¿no? Arrabalera y que nos gusta pues este tipo de cosas, ¿no? Salir a montar en cabalgatas y cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo es que vamos a tener porte de armas? Vamos a suponer entonces que la cultura colombiana pues es una cultura como violenta, como más salvaje y esas cosas. Ok, tomémonos en serio pues esta afirmación y no la discutamos. Digamos que eso es verdad. Ok. Y es que los políticos, ¿qué es lo que son, daneses o qué? O sea, los políticos por arte de magia, cuando asumen una posición en el Congreso, o un funcionario cuando se vuelve un policía, ¿se vuelve un danés o qué? No, si es verdad que los colombianos somos violentos y los colombianos somos esta gente irresponsable y somos todo lo que se está diciendo, y los políticos, ¿qué es lo que son o qué? ¿Son extraterrestres o son colombianos con estas mismas tendencias? Yo lo que estoy diciendo precisamente acá es que precisamente porque los colombianos somos así, precisamente porque los colombianos somos como somos, no conviene tener a un grupo minúsculo de ellos teniendo el monopolio del poder, donde pueden hacer con los demás lo que les dé la absolutamente gana, donde nosotros estamos completamente indefensos ante ellos y donde ellos, al hacer eso, no tienen ninguna responsabilidad, porque andan destruyendo vidas, destruyendo patrimonios. ¿Y quién responde por eso? Ninguno. Vuelvo y pregunto, o sea, ¿es verdad que los colombianos somos así? Listo, somos así. ¿Y los políticos qué es lo que son? Daneses, ángeles. O sea, dejan de ser colombianos al momento que se ponen entonces, asumen la presidencia de la República. En ese momento se convierten en unos seres impolutos, sin pasiones y sin calenturas. Hombre, por favor. Hombre, por favor, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos. Si seguimos viendo en el Estado lo que no es, vamos por un pésimo camino. Vamos rumbo a la peor forma de servidumbre en la historia de la humanidad. Vamos por una catástrofe planetaria de verdad, no la de la que hablan los ambientalistas, que solamente está en su imaginación, sino una catástrofe de dimensiones nunca antes vista, porque nunca los poderosos habían tenido la tecnología que tienen hoy en día. Y nunca había habido una integración política en el mundo como la de hoy en día, cuando el imperio romano se destruye a sí mismo y se come a sí mismo bajo el propio poder, digamos, de su monopolio, afectó a una pequeña parte del Mediterráneo y se pudo recuperar el resto del mundo. ¿Qué pasa cuando eso ocurre a nivel planetario? Es que no somos capaces de concebir las consecuencias de esto, las hambrunas que eso implicaría, la muerte, el desastre. Si no abrimos los ojos y empezamos a ver el Estado por lo que realmente es, y este es el desafío libertario, que no veamos al Estado como nos han querido pintar que el Estado es, como una organización benéfica, como una organización que es un medio idóneo para garantizar paz. No, es nuestro principal agresor. Son los principales criminales. Entonces yo quiero que se piense en esto para entender de lo que estamos hablando. Ahora bien, que desmontar al Estado va a ser un proceso gradual y muy lento y muy difícil, nadie discute eso. Pero que eliminar los poderes incluso del Estado, si se pudiera de sopetazo, sería lo ideal, sería lo más conveniente. Santiago, te dejo un momentico ahí encargado. Dale, ya igual también estoy acá. Entonces, sí, particularmente, y complementando ese argumento, o sea, si estamos justamente, o sea, si vamos a aceptar a valor facial, pues, la premisa de que de los colombianos somos salvajes y como somos violentos por naturaleza, pues, con mayor razón, no solamente no conviene lo más mínimo entregar el monopolio de las armas a los colombianos, a un puñado de colombianos, sino que ahí sí, con muchas más veras, existe un incentivo alto de protegerse de los colombianos. Porque si son salvajes, justamente no cuento con los medios necesarios o eficientes para hacer frente a las posibles agresiones de esos colombianos violentos por naturaleza. Ahora,
pues digamos, lo que está diciendo Luis Pavón creo que lo entendí bien, o sea, estoy en total desacuerdo porque es que a pesar de que existe un marco jurídico que regula el porte de armas, es justamente ese marco jurídico el que no permite que uno se pueda defender eficientemente de esos colombianos naturalmente salvajes. Es decir, es literalmente un bloqueo institucional que aumenta el costo de poder portar un arma hasta un nivel donde se vuelve prohibitivo y resulta finalmente en una prohibición al porte de armas. O sea, es un marco jurídico que está diseñado para que se contraiga la oferta, no solamente la producción de armas de fuego, sino en la prestación de servicios a través de armas de fuego en favor del Estado y de aquellos que detentan la licencia impartida por el Estado. El resto de la población que queda por fuera de la licencia, por costosa, bien sea en términos de dinero, bien sea en términos del tiempo para poder adquirirla, o bien sea en términos de no contar con las conexiones políticas para poder tenerlas, queda absolutamente a merced, no solamente de los colombianos salvajes que están en el poder, sino los colombianos salvajes, del resto de colombianos salvajes que están por fuera del Estado. Con mucha mayor razón necesito medios eficientes para hacerle frente a todas esas amenazas que obviamente se van a venir, obviamente entreteniendo la premisa en valor facial de que los colombianos somos, digamos, tenemos un llamado de la sangre, pues, a acabar con todo lo que se nos ponga enfrente. Sí, y mira, Santiago, que Una es cosita bien. así pequeñita. Mire, por último, yo parto de esta posición. Yo tengo mi arma traumática, ¿sí? Yo tengo tenencia de mi arma traumática. Yo al adquirirla, ¿sí? De la forma 1, de la forma 2, para defenderme precisamente de ese estado, ¿sí? Porque me metí en el cuento de la libertad, es que yo pues asumo esa vivencia. Entonces, cuando uno, de alguna manera, en términos, insisto con eso de términos prácticos, y yo he entendido todo el argumento y no quiero que se piense tampoco que yo pienso que el Estado es mi pastor y que nada me faltará, no. Es precisamente por eso que tengo mi arma traumática, porque decidí dejar de ser víctima, ¿sí? Frente a cualquier tipo de amenaza, pero cada quien decide defenderse de ese victimario que es el Estado de alguna manera. Yo lo decidí obteniendo mi arma, responsabilizando lo que pase de las puertas de mi casa para adentro, asumiendo ese término, porque esto es procesual, y entendiendo que, ojo, no es que yo no me pueda controlar, porque como el profe lo dijo, pues hombre, quién soy yo para no vivir en sociedad? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Donde yo estoy, donde yo voy, donde yo me muevo, no necesito llevar armas. Pero en el sector donde vivo, dentro de mi casa, con las personas, pues necesito tener una protección. Y no solamente es de los ladrones, sino es eventualmente de un desorden del Estado. Entonces, ahí es donde radica el argumento de todo lo que acabé de decir anteriormente. Eso es una manera de empezar a encontrar eso, porque en tiempos de derogación, si el monopolio lo tienen las armas, ¿tú cómo vas a obtener la tuya? O sea, ahí es donde radica la posición, más allá de la idiosincrasia y todo eso, porque obvio, es la práctica lo que nos va a hacer cambiar, y es lo que vamos a hacer. Pero yo insisto, no puede ser de la noche a la mañana, de pronto con argumentos de orden filosóficos o prácticos desde otros, cuando la medida tenemos que ser nosotros mismos, como bien lo mencionan ustedes. No, Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. No va a ser de la noche a la mañana. Ojalá pudiera ser de la noche a la mañana. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Quizás nos tome siglos. Yo espero que no. Pero es cierto que nos va a tomar mucho tiempo. Eso es sin lugar a dudas. Y que el proceso va a ser gradual, evidente. Es decir, evidente. Es decir, la recuperación de las libertades va a ser un proceso gradual, difícil, lento, tortuoso. O sea, estamos completamente de acuerdo en eso. Ahora, una de las cosas, no la única, ojo, muy importante esto que a mí me parece que esto es importante que quede claro. Una de las cosas, no la única. Ni siquiera digo pues que sea, ¿cómo podríamos decir? Vamos a decir que ni siquiera pues la más importante, ¿no? Una de las cosas que hay que hacer, entre las varias cosas que hay que hacer, una de las cosas es una labor intelectual o filosófica, como está llamando, de deslegitimar las creencias. Es decir, deslegitimar la creencia en el Estado como una institución socialmente benéfica
que es capaz de protegernos cuando realmente es una institución de agresión sistemática contra las personas. Esto hay que hacerlo también, no es lo único. Y si nos dedicamos únicamente a hacer, digámoslo así, la refutación filosófica, llamémoslo, nos quedamos ahí. No estoy de acuerdo. O sea, nos quedamos, nos quedamos en la filosofía, por decirlo así. Así. Si hacemos solamente, pero hay que hacerlo. Es decir, o sea, hay que hacer esto más las otras cosas que estás diciendo que hay que hacer. Hay que hacerlo. ¿Ya? Sin embargo, sí me parece importante, ¿no? Poner algo claro. Y es que el hecho de que cada uno de nosotros tenga un arma traumática o tuviéramos, digamos, un arma de las que permite el Estado en nuestra casa, que nos permitiría defendernos mejor de los delincuentes comunes, nos deja en la misma indefensión del Estado. Igualmente vas a tener que pagar el impuesto de industria y comercio, si tiene uno una empresa, y el que diga la autoridad pública. Vas a tener que pagar tu impuesto predial, si eres dueño de un inmueble. Igualmente vas a tener que pagar el impuesto a la renta. Igualmente vas a tener que someterte a todas las regulaciones que el Estado pone a diario. O sea, lo que yo quiero que les quede claro también es que del Estado estamos en absoluta y completa indefensión. Si no podemos nosotros hacer nada. Fíjense ustedes, nos obligan a estar encerrados 6 meses y no pudimos hacer nada. No pudimos hacer nada. Absolutamente nada. Vamos camino, fíjense ustedes, fíjense por ejemplo ahorita lo que está pasando en Colombia. Bueno, fíjense, se están ya vacunando a niños de 2 años, de 3 años. Cuando no hay estudios a largo plazo de esta vacuna, porque es imposible que los haya habido. No los hay porque es imposible que los haya habido. No han pasado ni 5 ni 10 años. Entonces, la pregunta es, ¿se conocen esos efectos a largo plazo sobre los niños? ¿Se conocen? No se conocen. ¿Y si los hubiera? ¿Y si los hubiera, quién es el responsable de eso? ¿Quién va a cargar con esa responsabilidad? Estamos indefensos. Si el Estado decide que todos los niños tienen que estar vacunados, así uno no quiera, ¿y quién asume esa responsabilidad? Y si el Estado nos pone que ahorita para poder vivir tenemos que vacunarnos cada 6 meses. O sea, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos completamente indefensos. Completamente indefensos. Y la razón de ello es por el monopolio de la fuerza del Estado, que implica necesariamente la prohibición de la libertad en relación a ¿qué? A producir, vender, comprar, portar armas. Es necesario, el Estado no podría imponer su voluntad de la manera tan absoluta como la impone si no tuviera ese monopolio. Es importante entender esto y la implicación de indefensión en la que nosotros estamos. No podemos hacer absolutamente nada. Si el día de mañana nos dicen que nosotros, para poder hacer cualquier cosa, necesitamos esa vacuna, ¿qué nos va a tocar hacer? Yo no entiendo si ustedes ven las implicaciones de servidumbre que estamos, donde es el Estado quien decide qué se hace con los niños. ¿Y quién va a responder si después se prueba el día de mañana que hay unos efectos súper negativos de estas vacunas en los niños? Sobre todo cuando el índice de muerte en los niños es prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Entonces, ese tipo de cosas donde la responsabilidad debería ser de los padres y quienes deben responder son los padres. El Estado asume esta responsabilidad, pero es una responsabilidad irresponsable, porque al final nadie va a responder. O sea, si en 10 años se demuestran las consecuencias nefastas sobre los niños de esta vacuna, el Ministerio de Salud, no, los ministros, el presidente, no van a responder nada. Entonces, los laboratorios, menos. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que aquí hay unas implicaciones de esclavitud muy importante, porque además algo de lo que yo quería hablar, que no hablamos, y se puede hablar en otra ocasión, es que desde el punto de vista de la dimensión histórica, el no tener armas era sinónimo de servidumbre. Cuando un pueblo conquistaba a otro, lo que hacía era quitarle las armas. Los que tenían armas eran los ciudadanos libres de ese pueblo, que controlaba a los otros, ¿no? Ser esclavo, ser siervo, significaba pagar impuestos y no poder tener libremente armas. Esas eran las dos señales de la servidumbre, cuando estábamos sometidos a otro pueblo.
Bueno, esa es la situación en la que nosotros estamos, de una enorme servidumbre. Ojalá y entendamos esto y obviamente eliminar esa servidumbre tan grande, pues va a tomar mucho tiempo. Una de las cosas, si quieren, la menos importante, no me interesa ahorita discutir qué tan importante o menos importante es la refutación filosófica de las ideas, porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos, por qué lo queremos y para dónde vamos. Y ese es el aporte que queremos hacer nosotros desde acá. ¿Creemos nosotros que a punta de clases en Zoom vamos a destruir el Estado? No somos idiotas, no somos idiotas, ¿no? Obviamente eso no lo vamos a lograr así. Pero es una de las cositas, una, entre un montón de otras más que tenemos que hacer. Es dictar clases en Zoom, por ejemplo, tratando de difundir estas ideas, porque necesitamos un cambio en la opinión pública. Es una de las cosas que hay que hacer. No la única, y si ustedes quieren, tampoco la más importante, pero es una de las que hay que hacer. Y por eso estamos haciendo eso. Hay que hacer otras en la práctica, en nuestra vida. Estoy de acuerdo. No hay influencia más grande que cómo vivimos nosotros nuestra propia vida. De hecho, esa es una de las grandes enseñanzas que espero yo que ustedes vayan aprendiendo, y es que nosotros estamos, hay un libro que les recomiendo que se llama, no me acuerdo cómo es que se llama en inglés el libro. Creo que se llama, no, yo lo busco. Creo que se llama La Forma Benedictina, The Benedictine Way o algo así. Bueno, es algo así. Y escribe un señor diciendo, esto es un católico, pero me pareció muy interesante lo que escribía este señor. Y el tipo decía que nosotros estamos en una situación similar a la que se encontraba, digamos, Europa Occidental al final, digamos, cuando estaba destruyéndose el Imperio Romano, donde fue necesario encontrar una nueva forma de vivir, que fue la de los monjes benedictinos y los monasterios, que fueron, digamos, al final quienes rescataron la civilización, y sobre la base de ellos que se construyó una nueva civilización que es Occidente. Y en ese sentido él decía que algo similar tenemos que encontrar nosotros. Y yo por eso estoy convencido que lo principal es volverse a concentrar localmente. Olvidar un poco ese efecto nacional de la presidencia, el Congreso, Bogotá, y concentrarse en lo que nosotros podemos hacer localmente, con nuestra familia, con nuestros amigos, y desde ahí empezar a transformar la manera de vivir. Entonces, eso que está diciendo Luis, yo estoy de acuerdo. O sea, hay un aspecto muy importante, quizás el más importante, en volver a centrarse en lo que yo puedo hacer localmente. Porque no me extrañaría tampoco, espero que no ocurra, que en poco tiempo quizás este tipo de reuniones en Zoom sean incluso prohibidas y no tengamos ni siquiera la libertad de difundir nuestras ideas a través de Internet. No me extrañaría que eso pudiera llegar a ocurrir. Y donde vamos a quedar limitados nosotros a difundir nuestras ideas solamente localmente, lo que podamos hacer localmente con nuestros amigos, con nuestra familia, y esa es la manera como vamos a tener quizás que trabajar. Eso sería posible pensarlo. Entonces yo estoy de acuerdo que esa vida familiar y local pues va a ser muy importante. Y es donde al final nos vamos a jugar el futuro de la libertad y derrotar al Estado. Estoy de acuerdo con eso. Pero son dos cosas distintas. Una es la parte práctica y cómo es que vamos a hacer esto. Y otra cosa es la argumentación que nos permite tener en cuenta por qué es que queremos hacer nosotros lo que queremos hacer. O sea, ¿por qué queremos tener nosotros libre porte de armas? ¿Por qué queremos tener nosotros libre comercio de armas? Porque somos unos locos que nos encanta la violencia, no todo lo contrario. Porque al tener esa libertad, lo que vamos a garantizar es disminuir al máximo esa violencia. ¿Por qué? Porque todos vamos a poder defendernos libremente. Ese es el punto. Y vamos a eliminar la violencia más importante de todas, que es la violencia que comete el Estado contra sus ciudadanos. Esa es la guerra más grave, más destructiva y más terrible, porque es la que todos nosotros vivimos a diario. Yo lo pregunto, ¿cuántas veces los han robado ustedes? ¿Quién es el que más han robado aquí? ¿Cuántas veces lo han robado? ¿10 veces? ¿15 veces? No sé. Sumen cuántas veces, cuánto suma lo que le han robado. Y luego sume lo que le ha robado el Estado. Y hablamos. A ver quién lo ha robado más. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta para concluir hoy, Santiago, no sé si quiere decir algo. No, Luis. Muchas gracias a todos por venir. Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias por las preguntas. Luis, muchas gracias por tu comentario, porque nos permite, tanto en tu caso, explicarnos a nosotros qué es lo que estás queriendo decir, que es muy importante que nosotros entendamos eso, y por otra parte a nosotros también explicarnos nuestras ideas. Y es al final lo que busca esto es eso, es claridad. O sea, lo que más busca esto es que tengamos claridad. Ese es el objetivo principal, claridad, porque si tenemos las cosas claras, pues vamos a poder actuar mejor. Y ojo, y en donde nos jugamos las cosas, y eso es muy importante, es en la acción. Pero no podemos actuar si no tenemos claridad.
Entonces se requieren las dos cosas y eso es lo que debemos intentar hacer. Entonces, Luis, muchas gracias y muchas gracias a todos. Y Santiago, qué pena si ahorita último de pronto me inspiré mucho, pero o hablé No, mucho, no te para dejé casi nada. hablar. Me disculpo por eso, pero bueno, muchas gracias a todos No. y esperamos que como siempre estas sesiones de Academia de la Libertad Academia Libertaria, perdón, sirvan para invitarnos a seguir pensando esto, es decir, a enamorarnos de la libertad y de ver en la libertad realmente una solución, una alternativa viable y no solamente una alternativa viable, sino la mejor alternativa. Nuestra siguiente clase, el próximo lunes, continuamos con nuestras clases sobre derecho natural y libertarismo, el lunes a las 8 y dentro de 8 días, el jueves, tenemos nuestra sesión nuevamente con Santiago, donde hablaremos de un tema, no sé si vamos a continuar con el tema del empresario, Santiago, o quizá hablamos del tema de las vacunas, lo tenemos que definir, o si seguimos con un temario que nosotros habíamos diseñado, o si de pronto hablamos del tema de las vacunas, lo definimos, pero eso se Sí, los lo informamos quizá definiremos más esta tardar al semana. principio de la Bueno, próxima semana, les Luis, informamos esto. yo ¿no? les quería comentar algo, igual lo podemos discutir esta semana. Yo estoy organizando acá en Cali debates con concejales, senadores. El próximo jueves 25 tengo un debate con el senador Juan Fernando Reyes Curi en la noche. Entonces les quería proponer a ver si lo podemos mover, bien sea miércoles o otra fecha, porque es que él fue el que me dijo tengo disponible ese día y pues nos interesa como generar esos espacios para ¿Qué visualizarlos día más. es? ¿Qué día es, Andrés? El próximo jueves 25, Bueno, en la pues noche, ¿Qué hora? Santiago ya nos dirá si lo podemos a mover las 7 de entonces la al noche miércoles. con Juan Fernando allá allá pues donde nos estamos reuniendo. Santiago nos dirá si lo podemos mover entonces al miércoles. Bueno, ahora no puedo, tengo que ver, pero Ok, mañana les listo. aviso. Bueno, lo cuadramos, Andrés. De todos modos, la clase del lunes sí la tenemos y ya les confirmaremos si de pronto toca mover la clase del jueves al miércoles. Ya lo hablamos, Andrés. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por haber estado Dale. en la sesión de hoy de Academia Libertad. Gracias.